Lo titula Una clase magistral sobre el comportamiento pasivo-agresivo. Me atrevo a afirmar que este capítulo describe cómo, en el marco de las negociaciones entre la Unión Africana y la Unión Europea, de lo cual tú sabes mucho de las negociaciones bajo cuerda, ha participado en la COP30 de Belén de hace unos días, pues digamos coordinando las políticas que la Unión Africana en materia medioambiental ha defendido en esa COP. Pero lo ha hecho en las anteriores. En consecuencia, merece mucha consideración la lectura de cada uno de estos capítulos. Y en este capítulo primero, López relata su experiencia como alto representante de la Unión Africana, subrayando que la fragmentación africana y la exclusión de regiones como el norte de África debilitan la posición común del continente. López, en ese capítulo primero, defiende un enfoque continente a continente, basado en intereses comunes y no en dependencia, destacando fundamentalmente que el comercio africano tiene más peso que la ayuda exterior. Pero hay otro segundo capítulo segundo, que titula Los imperios de la mente. En él me tomo la libertad de indicar que analiza los conceptos erróneos que han moldeado la visión de África desde Europa y cómo estos conceptos han limitado su agencia. Y expone algo de lo que nos ha hablado en la comida. Expone que los mapas, las narrativas históricas, los discursos de desarrollo han perpetuado una imagen distorsionada del continente, reforzando dinámicas coloniales y de dependencia. Pero además es valiente porque indica que el lenguaje del desarrollo que reduce, según él, a África a ser un receptor pasivo de ayuda y diagnósticos externos, en lugar de reconocer su diversidad y potencial. Y la idea central en este capítulo segundo es que la denominación colonial no solamente fue material, sino también mental. Y así sucesivos capítulos. El 3, titulado El decepcionante debate sobre la eficacia de la ayuda. Hago este gesto impropio, pero qué valentía intelectual. El decepcionante debate sobre la eficacia de la ayuda. Y en este capítulo analiza cómo, tras décadas y billones invertidos en ayuda exterior, África sigue atrapada en la pobreza y la dependencia. La narrativa, y me tomé la libertad de comentarlo en la comida, la narrativa recorre la evolución histórica de la caridad religiosa y el paternalismo colonial a la institucionalización de la ayuda tras la Segunda Guerra Mundial. Un experto como él se atreve a afirmar que la ayuda no ha logrado desarrollo sostenible. El texto reclama un cambio de paradigma que se centra en los conceptos siguientes: menos dependencia, más autonomía, políticas adaptadas al contexto y justicia histórica. Y así, un capítulo cuarto. La ventaja comparativa es un truco anticuado. En ella, creo que afirma que África necesita integración estratégica, políticas industriales, control de recursos y cooperación internacional basada en la equidad. Capítulo posterior. Décadas perdidas o bendición. En ese capítulo explora la continuidad histórica entre el colonialismo tardío, el neocolonialismo y las políticas económicas impuestas a África durante las décadas perdidas, que él cifra desde 1980 hasta el 2000. Y capítulo sexto. Los buenos samaritanos pierden el norte. Y yo me preguntaba, ¿quiénes serán estos samaritanos?
y en este capítulo analiza la evolución de las relaciones África-Unión Europea desde la perspectiva de la asimetría persistente que hunde sus raíces en la era colonial y se proyecta en los marcos contemporáneos de cooperación. Desde los convenios de Lomé, 1975, hasta el Acuerdo de Cotonú en el 2000, y así tantos otros conceptos. Y en el capítulo 7, ¿cuánto dice este capítulo para un canario como yo, que ha estado en primera línea viendo cómo los seres humanos se jugaban la vida y se subían en un cayuco y llegaban a un punto de nuestro litoral? Seres humanos, que he dicho siempre que no eran mercancía peligrosa, ni chatarra, ni material radioactivo. Seres humanos. Razones tendrán para subirse en el cayuco. Y en este capítulo analiza la relación entre crecimiento demográfico, migración y políticas globales, desmontando mitos y revelando dinámicas complejas que afectan a África y Europa. Este sería motivo de un gran debate entre nosotros, entre quienes tengan interés, y durante horas. ¿Verdad, don José Naranjo? Y el capítulo 8, la fantasía del libre comercio. No voy a entrar en aspectos. Y el capítulo 9, conclusiones, una nueva era de agencia africana. En este capítulo sintetiza, desde mi punto de vista, las ideas claves del libro, que examina la relación histórica y contemporánea entre África y Europa, marcada, como se dice en el capítulo 1, por una profunda asimetría. Desde la colonización, Europa impuso narrativas que minimizaban los logros africanos y justificaban la explotación, creando estereotipos que aún existen. Y, estimado amigo, y señoras y señores que han tenido la amabilidad de prestar atención a estas palabras, este libro es un conjunto documental que nos enorgullece en Casa África y que nos lleva a expresar una vez más a la editorial Catarata, aquí representada, que colabora con las ediciones de Casa África. Y es tal ese conjunto aparentemente de verdades, que la verdad siempre es discutible, viejas verdades, como el envejecimiento de la población está cambiando la cara de las economías y las sociedades. Es decir, este es un libro que sale de la pluma de alguien que ha entregado toda su vida al análisis riguroso. Un ciudadano que, nacido en Guinea-Bissau, es un ciudadano del mundo de verdad, que ha tenido el privilegio de estar en la cúpula de la ONU en momentos cruciales, que le ha permitido acceder a informaciones, que le ha permitido ir configurando un concepto o todo un conjunto de conceptos que globalmente, con este título tan provocador, La trampa del autoengaño, nos lo recoge aquí, pues en más de 300 páginas. Qué honor el pensar que te has puesto a disposición de nuestro Ministerio de Exteriores, como a disposición desde la perspectiva intelectual, para cooperar a un mejor entendimiento de la sociedad española con los distintos países del continente africano. Y en esta pequeña institución, en la que tengo el privilegio de dirigirla, bien sabes que te seguimos con mucho interés todas tus publicaciones. Tienes la deferencia de que algunas se nos escapan y nos las haces llegar,
y nos está enriqueciendo muchísimo desde esa perspectiva. Así que, sumándome a la felicitación que te estoy transmitiendo, al agradecimiento a la editorial Catarata y a la Confederación Española, a la COE, que gracias al interés que José Luis Ayllón, responsable del gabinete del presidente, ha puesto, junto con la responsable de política internacional, ha puesto todo su interés en que esta presentación tuviese yo diría, el nivel humano de reconocimiento intelectual que tú te mereces por tu labor a lo largo de toda una dilatada vida y, como decía mi abuela, y lo que queda. Gracias. Yo quería solamente decir 2 o 3 cosas como forma de introducción, complementar a lo que ha presentado José Segura. La primera, el título. ¿Por qué trampa? ¿Por qué autoengaño? Bueno, es la confesión de un economista que no logra encontrar en la economía las respuestas adecuadas para la falta de progreso en la relación entre África y Europa. Entonces, tuve que hacer recurso a un concepto de la psicología, que es un concepto que nos permite de encontrar a través de la forma como es analizada la enfermedad de la trampa del autoengaño, el tipo de relaciones que se han construido alrededor de la idea de que queremos hacerlo bien, pero lo hacemos repitiendo lo que queremos oír, diciendo las cosas que ya estamos acostumbrados, las cosas que queremos acomodar. Y entonces no tenemos la amplitud necesaria para poder hacer lo que es fundamental, que es cuestionar y poder analizar por qué después de 6 décadas de desarrollo no logramos los resultados esperados. Algo no pasó bien. Y eso no es solamente explicable por teorías económicas, necesita un poco más de profundidad que lo encontré en la psicología. El segundo comentario tiene que ver con la capa del libro, porque yo creo que es una capa muy linda. Es de una fotógrafa de Camerún, Angèle Etondi Essamba, una amiga, una fotógrafa muy conocida en los medios de la fotografía, del arte, tiene fotografías en los varios museos importantes del mundo. Y ha hecho esta foto para este libro. Es una gran prueba de amistad. Entonces, la idea de la foto es de una joven africana que está un poco sorpresa con estas 2 manos blancas que están en una posición que se puede interpretar de varias formas. Se puede interpretar como apoyando, se puede interpretar como queriendo controlar, se puede interpretar como no explicable, algo de extraño. Y entonces sus ojos están exprimiendo un poco de sorpresa. Es un gran honor poder tener la foto de Angèle, porque es una interpretación del libro. Después de lo leer, construyo la foto. Y yo creo que es una labor también que me importa valorizar, porque es una labor de arte, una labor de sofisticación a que yo creo asociar la idea de África, ¿no? Una idea de elaboración un poco. El tercer mensaje es definir un poco el contenido de la trampa. Se puede decir en algunas palabras, no es muy complejo. Es la idea que en Europa se quiere ayudar a África. Y se lo hace con buena voluntad.
con una voluntad altruística. No hay dudas de eso. Eso incluso pone un poco una división entre los que quieren hacerlo, que se presentan a ellos mismos y son considerados por los demás como apoyantes de África, y aquellos que resisten, que no están de acuerdo, vaya, con la ayuda al desarrollo. Entonces es con buena voluntad, pero esa buena voluntad es basada en un concepto de compensación. Hay algo que no funcionó bien, vamos a compensar. Esa compensación es en forma de ayuda. Es un poco moralista y tiene un fundamento religioso por detrás. Entonces, cuando nosotros vamos a transformar esa idea, que es una idea de buena voluntad, en algo de concreto, en términos de negociación, en términos de pactos económicos, en términos de cómo vamos a interpretar comercio, etc., se altera la idea altruista. Se llega a algo que no es exactamente el propósito inicial. Esa es la trampa. Del lado africano también hay una trampa, el mismo autoengaño, que es de pensar que la solución de nuestros problemas, el desarrollo de nuestros países, depende de la ayuda al desarrollo. Entonces, la idea también es de compensación, porque nosotros sufrimos, fuimos colonizados, necesitamos de más compensación. Entonces, es una lucha por obtener más compensación y no interrogar el modelo y la estructura. También es una trampa, porque no se conocen países que se han desarrollado solamente con ayuda al desarrollo. El principal tiene que ser hecho por los países mismos. Entonces, la forma de legitimación del poder en la gran mayoría de los países africanos depende después de legitimar la cantidad de ayuda que se obtiene. Se considera un buen gobernante lo que logra obtener más ayuda al desarrollo, no lo que logra transformar su país. Entonces es una trampa. Y para llegar a la conclusión de cómo cambiar la trampa de los dos lados, es necesario entender las dinámicas, es necesario entender las formulaciones de los conceptos. Entonces lo que yo hago en el libro es analizar los conceptos que son los más difíciles, los más, bueno, no se puede utilizar la palabra polémica, pero los que duelen más, como es la parte de comercio, como la parte de la migración, como la parte de la negociación, e intentar de entender lo que está por detrás de las actitudes de la gente, no personalizar. Yo, por ejemplo, en el primer capítulo, que es quizás el capítulo más íntimo, es un capítulo de confesión de una frustración. La frustración de no haber logrado obtener, como negociante principal de África, los resultados que yo estaba esperando y que seguramente África necesitaba. No logré. Entonces, esta confesión de la frustración es hecha de una forma que puede demostrar por qué no funcionó, porque mi intento no funcionó. Mis dudas, pero también mis certezas. Y las certezas son más importantes porque tienen que ver con la forma estructural de esta negociación. No puede dar resultados. Entonces la describo con detalle, cómo funciona. Y ese es un comportamiento pasivo-agresivo, que es el comportamiento de cuando se aísla las voces que no se quieren escuchar. Y yo lo he sentido de una forma directa. Y entendí que no era personal, era estructural. Una anécdota que me parece muy interesante. Uno de los interlocutores más importantes de la negociación durante el tiempo que yo estaba
encargado de esta función en la Unión Africana, un director general de la Unión Europea, de la Comisión. Me hacía trabajar doble, porque creaba problemas serios y manifestaba una gran hostilidad. Y lo permito decir ahora con toda la tranquilidad, porque lo que viene después de eso es muy interesante. Bueno, se jubiló. Y cuando se jubiló, me buscó. Y me buscó para que hiciera parte de un think tank que estaba construyendo alrededor de estos temas. Y yo decía, pero no entiendo, con toda la hostilidad que me había demostrado. Y me dice, no, eso era la posición que yo tenía que tener, pero te respeto intelectualmente. Y eso es muy significativo para comprobar mi teoría de que no era nada personal, era estructural. Cuando la gente no tiene más la etiqueta, se comporta de una forma diferente, porque son cosas que tienen una racionalidad distinta, pero que están involucradas en un paquete que es muy difícil de desconstruir. Entonces esa es un poco la idea que está por detrás de este libro, así que los que tienen la voluntad de leerlo pueden empezar con esto. Es un libro que resulta de una frustración. Gracias. Bueno, creo que tienes que apagar, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, buenas tardes, Carlos, muchísimas gracias, no solo por estar aquí, por tu generosidad, por compartir tu tiempo con nosotros y por supuesto también por tu generosidad al escribir estos libros, ¿no? Que creo, estoy convencido, ¿no? Como periodista que llevo años tratando de desentrañar, ¿no? las realidades del continente africano, creo que es una lectura, como decía el director general, ¿no? de Casa África, una lectura obligada, ¿no? Imprescindible, para abordar cuestiones en las que muchas veces nos perdemos, ¿no? En tu libro, Carlos, hay una destacada, ¿no? parte en la que te centras en los temas de la cooperación, de la ayuda al desarrollo, ¿no? En este momento en el que hay enormes cambios, ¿no? muy profundos también que se están produciendo en el continente africano, muy alejados probablemente del imaginario que mucha gente pueda tener en Europa, de esta foto fija, esclerotizada de un continente que no cambia, que no evoluciona. África está en permanente y constante cambio. Se están dando cambios profundos, por ejemplo en África Occidental en particular, con esta, hablábamos antes esta mañana en las jornadas también, ¿no? con este desplazamiento de Francia, por ejemplo, como actor principal que define o que ha definido hasta ahora en buena medida también las políticas exteriores europeas, ¿no? hacia el continente. En este momento tú hablas con una perspectiva muy crítica, ¿no? de la cooperación, de la ayuda al desarrollo, aludes a conceptos como el de la caridad y esas raíces, ¿no? religiosas de esta idea, ¿no? ¿Crees que en este momento de cambio en el que la Unión Europea está definiendo una nueva estrategia en la que habla, por ejemplo, de promover la paz y una relación de igual a igual, está establecido así por la Unión Europea hacia África? ¿Qué tiene que cambiar para que los países africanos sientan que esas aportaciones europeas son realmente útiles? Tú hablas de un cambio de paradigma. ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Bueno, gracias, José. En 2017 se hizo una conferencia, una cumbre, África-Europa en Abidjan. Esta cumbre logró aprobar un documento que es la base de lo que podemos
llamar hoy como la estrategia conjunta de los dos continentes. No fue muy lejos en términos de implementación, pero en términos de lograr la identificación de los paradigmas nuevos, está todo en esa declaración. ¿Qué pasó después? Bueno, si te acuerdas exactamente en ese momento en que estaba decorriendo la cumbre, tuvimos la crisis de Libia con los esclavos. Y entonces, bueno, era una prueba bastante emocional de la posibilidad de tener una posición conjunta entre Europa y África alrededor de un tema que era muy complicado, muy complejo. Y se logró eso. Y una de las decisiones de esa cumbre fue exactamente lo que debería de hacerse para terminar con la esclavitud que estaba ya casi documentada en Libia y que tenía mucho que ver con la migración hacia Europa. Y a mí me dio una impresión de que definitivamente se estamos cambiando de narrativa y que podríamos ahora empezar una relación que sería un poco más distinta. Lo que pasó después fue que la Unión Europea aprobó una estrategia para África. Bueno, es una prueba de interés, es una prueba de priorización, es una prueba buena tener una estrategia para África. Esta estrategia fue aprobada por el Parlamento Europeo, así que es una legitimación aún más importante que lo habitual. Entonces todo eso me parecía la buena dirección. Y ahí empezamos la discusión sobre el post-Cotonou, que es un acuerdo de naturaleza más bien comercial y que involucra una parte de África, no toda África, y también las Caraíbas y el Pacífico. Y nosotros en la Unión Africana decidimos de crear un mecanismo de negociación para acompañar esa relación nueva que debería ser post-Cotonou. Y la idea de la Unión Africana era de hacer una relación de continente a continente, no dividir África, África del Norte, etc. Y no mezclar África con Caraíbas y Pacífico en un acuerdo de ese tipo. Podría haber incluso mucha cooperación, colaboración entre África y las Caraíbas y el Pacífico, pero no necesidad de pasar por Europa. África puede tener su colaboración con el Pacífico, con Caraíbas, sin pasar por Europa. ¿Por qué tiene que pasar por Europa? No es una relación colonial. Y ahí empezaron los problemas porque el documento de Abidjan de la cumbre fue completamente ignorado. La estrategia no lo ignoraba completamente, pero la práctica de la negociación post-Cotonou lo ignoraba completamente. Porque ahí, en la cumbre, se decidió que la relación en determinados temas sería de continente a continente. ¿Cuáles eran los temas? Los temas son los temas clásicos: seguridad, comercio, se añadió clima, se añadió empleo de jóvenes. La Unión Africana estaba más interesada en obtener una relación más bien definida en seguridad, migración, comercio, y quería también discutir el problema del clima, problemas climáticos, que no estaban... Bueno, había una pequeña diferencia, pero no era muy significativa, porque Europa tiene muchas prioridades en materia de clima, así que... Y ahí se empezó una lucha, literalmente una lucha, para intentar de minimizar las posiciones africanas, e incluso una demanda oficial de la Comisión de la Unión Europea que se deslocó a Addis Abeba con 17 comisarios. La primera vez que fueron un colegio de comisarios a una otra capital, para que los africanos aprobaran la estrategia África de Europa. Ahí yo estaba como negociante principal
Y me costó bastante trabajo convencer a al liderazgo africano que nosotros no teníamos que aprobar una estrategia europea para África. Nosotros teníamos que tener una estrategia africana para Europa. Y ahí empezó una lucha. Yo hice la estrategia con el equipo que estaba encargado de esto. Y la estrategia fue discutida a varios niveles, hasta jefes de Estado, pero jamás fue aprobada porque había un miedo de la reacción europea. Y porque esa estrategia de África para Europa me parecía tan importante como para darle la simetría en la relación, y baseada como la de Europa en la cumbre de Abidjan, yo me permití de poner como anexo del libro la estrategia que jamás fue aprobada oficialmente. Así que todo el mundo puede saber que él existe. ¿Y por qué lo hizo? Porque si no, eso sería más un documento que pasaría en la historia como desconocido. Pero es tan importante desde el punto de vista de la recentración de la relación, la simetría. Entonces es un poco una dinámica que explica por qué todo lo que es cooperación sufre de este tipo de actitud, que es una actitud que al final es una actitud paternalista. Es una actitud de imposición. Entonces no se puede con la buena voluntad llegar a la imposición. Eso es lo que pasa. También aludes en el libro, dedicas amplio espacio, ¿no?, a hablar del hecho migratorio, ¿no?, porque también es clave en la relación entre Europa y África, sobre todo desde la mirada europea. Hay una, no sé si decir obsesión, pero tú creo que utilizas el término histeria, ¿no?, o reacción histérica respecto a las migraciones africanas hacia Europa, ¿no? Y lo unes, lo empatas con el envejecimiento de las sociedades en el norte, ¿no?, frente a esa demografía africana tan potente, ¿no? Tenemos en Europa, en el norte global, ¿no?, hay un envejecimiento y hay un problema de sostén, de mantenimiento de nuestros estados del bienestar. ¿En qué hemos fallado en la construcción de la narrativa sobre migraciones en Europa, que parece que no hacemos conciliable ese hecho migratorio por un lado y la necesidad económica, ¿no?, que tenemos de la migración? ¿Nos hemos equivocado? ¿Cómo lo podemos hacer para que las sociedades, las opiniones públicas europeas cambien también su mirada sobre las migraciones? Bueno, en materia de migración yo intento con el libro llegar a 3 ejes que son bastante distintos pero convergen. El primer eje es factual. Los datos están errados. No los datos de los disponibles, pero los datos de la narrativa. La narrativa no utiliza los datos reales. Así que, por ejemplo, se imagina que hay una invasión africana de Europa. Frontex nos dice que 94% de los migrantes africanos entraron en Europa legalmente. Solamente 6% ilegalmente. Ese es Frontex. Frontex nos dice que de las 10 más importantes nacionalidades de migrantes en Europa, solo 2 son africanas. La más importante de todas es Rusia. No es bien un país africano, que yo sepa. Así hay un montón de datos que yo intento de demostrar que no es lo que la gente se imagina. Por ejemplo, que hay una disminución bastante grande de los migrantes en dirección del Mediterráneo, y que la cantidad anual de migrantes que pasan por el Mediterráneo es equivalente a la cantidad de migrantes que atravesan el Río Grande entre México y Estados Unidos en un mes. La proporción es de 1 a 12. Así que hay un montón de datos que no corresponden a la realidad y la percepción de la gente. Ese es un eje. El segundo eje es de pensar
que migraciones es un problema de seguridad. Así que se transforma la migración en un problema de seguridad. Y entonces ahí externalización de las fronteras. Es muy interesante, por ejemplo, que el presupuesto de Frontex es casi un tercio del presupuesto de ayuda al desarrollo. Solamente Frontex. El muro, el wall, es un tercio correspondiente a lo que se gasta en ayuda al desarrollo. Y ya sabemos que eso no va a solucionar nada, va a crear más demanda. Y luego la idea de que en África tenemos una propensión a la migración, y por eso es un problema de seguridad, porque tenemos una explosión demográfica. No tenemos una explosión demográfica, tenemos sí una fertilidad y una transición demográfica más tarde que los demás, pero también la fertilidad está disminuyendo en África y hay diferencias entre 3 grupos de países, países que tienen una fertilidad muy grande, otros que están ya en la transición y otros que ya están en disminución. Pero más importante que eso, 80% de la migración africana es para África. Es más importante aún, el número de migrantes mundiales, que son solamente 3% de la población mundial. La gente también se imagina que es mucho más. Solamente 3% de la población mundial. En ese conjunto de todos los migrantes del mundo, el continente que tiene más migrantes en el mundo es Europa. El segundo es Asia. El tercero son las Américas. El cuarto es África, que está solamente adelante de Oceanía. Por amor de Dios, no es bien la imagen que tenemos. Hay muchos migrantes europeos, no africanos. De ahí la histeria de la que habla. Pues de ahí la histeria, ¿no? Y el tercero eje es un eje económico, porque me parece que el estrés demográfico existe en el mundo, pero el estrés demográfico es de la población que está vieja en casi todo el mundo. Hay solamente 2 partes del mundo que tienen una población joven en crecimiento: África e India. Y todos los demás, incluso China, están en una aceleración de la población envejecida. Eso es un estrés demográfico. No se discute eso, se va a discutir el problema africano, que es lo único que puede aportar una solución. Claro. Entonces, económicamente se piensa que no va a haber grandes problemas porque hay una acumulación del valor agregado. Bueno, primero en la industrialización, después en los servicios, y ahora en la financiación, y aún más recién en la alta tecnología. Ahí se hace la extracción más grande de valor económico. Por ejemplo, todas las bolsas de valores de Estados Unidos, que representan un 30% del monto mundial de capitalización, un 60% actualmente de valor es en 10 empresas de alta tecnología. 60%. Así que eso da una impresión que la economía está funcionando, que todo, etc. Y no nos permite ver que la economía real, la que toca a la gente, etc., es una economía que está perdiendo valor. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa? La consecuencia directa es que se va a pagar salarios increíbles a los supercodificadores y no se va a poder pagar salarios a los distribuidores de comida, a la gente que va a trabajar en la agricultura. Entonces, esos van a tener que ser jóvenes de África y de India. Ya es el caso, pero va a ser aún más. Entonces, es una solución, no es un problema. Claro. Y la robotización, la automatización, etcétera, no va a reemplazar eso, porque es muy caro,
estar a distribuir comida con robotaxis. Sí, creo que quería. Le he pedido autorización a Pepe Naranjo para hacerte una pregunta que a mí me parece irrenunciable. En el capítulo 6, que titulaste Los buenos samaritanos pierden el norte, que empieza en la página 139, pero en la página 158 le dedicas una serie de consideraciones al impacto de la influencia china en la agenda europea. Me llamó la atención. He hecho una lectura superficial. Luego, con rigor, no tengo criterio. Pero anoté que este capítulo aborda el impacto de China. Y tú afirmas que desde el año 2009 se convirtió en el principal socio comercial de África, financiando miles de proyectos y redefiniendo la geopolítica continental. Si no me he interpretado mal. Frente a ello, la Unión Europea, ante la irrupción de China, ha multiplicado iniciativas. Tú haces referencia más de 50 entre 1972 y 2020. La Unión Europea generando fragmentación y falta de coherencia. Qué fuerte. Su insistencia en la condicionalidad y la gobernanza contrasta con sus propias crisis internas, lo que refuerza percepciones de hipocresía. Yo esto no lo había oído nunca tan claramente expuesto. Me gustaría oír tu criterio sobre el impacto de la influencia china en la agenda europea. Y por último, me ha hecho mucha gracia el título también de un subapartado en este capítulo 6. Demasiados gallos. 2 puntos. La proliferación de iniciativas de la Unión Europea para África. Demasiados gallos. Bueno, Enriquécenos con tu comentario. Bueno, yo lo voy a hacer de una forma bastante sencilla y rápida. La presencia china en África no es grande, pero es importante porque los demás están ausentes. Es así, muy simple. El total de las inversiones chinas en África cada año, alrededor de 10.000 millones de dólares, es equivalente a las inversiones de China en Pakistán. Así que África y Pakistán, lo mismo para ellos. Pero nadie habla de Pakistán, ¿no? Todos están obsesionados con la presencia china en África, sí, porque los demás están ausentes. Y eso incluye a los europeos. ¿Y los gallos? Los gallos es porque la Unión Europea ahora tiene un concepto Team Europe o Team Europa, Global Gateway, etcétera, que es una respuesta a la idea de que existen muchas distintas voces e intereses. Pero esa es apenas una cosmética. No, nada cambió. Continúan a tener miles de pequeñas formas de interpretación de diferentes intereses. Normalmente eso no funciona porque no hay coordinación suficiente. La coordinación que existe es solamente en materia comercial. Esa sí es muy fuerte, pero esa también es para defender intereses que no son necesariamente los intereses de los países más importantes en la relación con África. Por ejemplo, lo que pasa en materia de clima son decisiones unilaterales como CBAM, como la política sobre florestas, etc., que van a comprometer las relaciones que tienen ciertos países con países europeos que no están involucrados en la decisión. Es una decisión que tiene otros intereses, no necesariamente los que están
directamente involucrados en esos tipos de relación. Por ejemplo, eso va a afectar las exportaciones de Sudáfrica en materia de transformación mineral. La explicación es que, bueno, lo hacen con carbón, pero es una solución decir que Sudáfrica tiene que pagar un impuesto suplementario por utilizar carbón cuando hay industrias europeas que lo hacen. Bueno, es algo que es discutible. Y se puede imponer a un país como Sudáfrica, con todos sus problemas históricos que nosotros conocemos, una decisión unilateral con un plazo bastante corto de implementación que no le da tiempo para convertir sus industrias. Eso es discutible. Pero es un poco el interés de ciertas industrias en Europa que impusieron eso a través de la Unión Europea. Pero no interesa a ciertos países que tienen una relación más fuerte con Sudáfrica. Nuestro querido director general ha hecho una pregunta sobre China. Yo quería, no solo sobre China, pero sí que ahondar un poco también en la idea de este momento en el que vivimos estas turbulencias arancelarias, ¿no?, en el mundo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con una guerra, un conflicto mundial, ¿no?, entre China, Estados Unidos. Y es innegable que, pese a esto que comentas, ¿no?, de que la presencia china en África quizás se ha maximizado en la narrativa en el norte, pero sí que es innegable su presencia, por ejemplo, como muchos de los recursos naturales, de las materias primas africanas que van hacia China, ¿no? Hay esta pelea también por las tierras raras. Estoy pensando en la República Democrática del Congo, ¿no?, que hoy precisamente se está firmando, creo, hasta ahora, ¿no?, un acuerdo entre Tshisekedi y Kagame en Estados Unidos, ¿no?, este rol que está queriendo jugar Estados Unidos por intereses también, ¿no?, de acceder a estos recursos, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta guerra comercial y esta pelea por los recursos entre Estados Unidos y China en África? Y quería preguntarte por el AFTA, ¿no?, por el Acuerdo de Libre Comercio, que sé que tu libro destila todo el tiempo este sentimiento, ¿no?, de esta necesaria unidad africana, ¿no? Y el Acuerdo de Libre Comercio, lo hemos hablado en otras ocasiones anteriores, creo que eres un gran defensor, ¿no? ¿En qué momento estamos de la evolución de este Acuerdo de Libre Comercio africano? Bueno, yo fui uno de los autores del acuerdo, así que tengo que necesariamente hacer mi trabajo de promoción. No, pero nosotros ahora tenemos datos que pueden demostrar que en los últimos 2 años tenemos un incremento de 1.5% de comercio intraafricano en crecimiento. Son 2 años que nos permiten ya tener un poco de esperanza de que empezamos una trayectoria de comercio intraafricano. ¿Cuánto, perdón, en 2 años? 1,5%, pero cada año los dos 3%. Bueno, pero la pregunta más importante por detrás es la idea, estas guerras arancelarias, comerciales, ¿qué es lo que están anunciando al mundo y cómo se puede posicionar África? Hay 3 grandes cambios en este momento. El primero cambio, las cadenas de valor. Ellas fueron construidas en una base de un concepto de productividad que ya no está más presente. La idea es que se producía una parte del producto, no la totalidad del producto, teniendo en cuenta ventajas varios. Y eso incluía el principio de que se produce donde es más rápido, con menos precio, con menos costo y con mejor calidad. Así. Hoy en día, no. Consideraciones climáticas, de seguridad y otras harán que la producción se desplace para
localizaciones que no son las más rápidas o que tienen menos costo o que tienen mejor calidad. Eso es el tema Trump. Pero no es solamente Trump, es un poco la idea que Trump puede imponer aranceles unilateralmente tiene que ser revisitada, porque Europa lo hizo antes de él. El CBAM es exactamente lo mismo, pero con una capa climática, pero es exactamente lo mismo. Es la idea de que no se utiliza la Organización Mundial de Comercio para negociar, que se hace unilateralmente. Eso lo hace Trump ahora, pero antes de él, Europa lo empezó. Así eso tiene que quedar muy claro. El segundo cambio, y que me parece muy importante, es que la alta tecnología está alterando la forma de cálculo del valor de todas las transacciones económicas. Porque la alta tecnología, la inteligencia artificial, pero también el quantum computing, están basados en principios que no son compatibles con los regímenes de propiedad intelectual. Porque lo que hace ChatGPT o cualquier instrumento de inteligencia artificial es robar la propiedad intelectual y la repaquetear, ¿no? Se dice, ¿no? Hacer un nuevo paquete. Pero es robar datos y los reinterpretar. Y de una forma continua, así que no es posible de proteger con los regímenes de propiedad intelectual como los conocemos. Y lo que va a hacer quantum computing es destruir las formas de verificación y control. Todo lo que es protección actual va a desaparecer en más o menos 5 o 10 años. Incluso las tarjetas de crédito, ¿no? Nada va a funcionar como antes. Y eso va a estar en las manos de una otra forma de codificación del control que va a estar en manos de mucha poca gente. Así que el valor que estaba más o menos distribuido en cadenas de valor está cada vez más concentrado en algunas manos. Por eso Elon Musk puede tener un salario de $1.000 millones, ¿no? Sí, es decir, no hay límite porque es un grupo muy pequeño que puede extraer el valor. Eso altera la forma de verificación, la forma de distribución del valor. Entonces, cuando nosotros ponemos todo esto junto, llegamos a la conclusión de que las estructuras del multilateralismo no van a continuar. Están en crisis ahora, tienen que ser reemplazadas. Pero ese reemplazo costa, porque nosotros no sabemos muy bien cómo va a ser el futuro. Tenemos ideas, pero no es muy concreto. No tenemos detalles. No tenemos instrumentos para controlar los agentes que tienen más conocimiento, las grandes empresas de tecnología. No tenemos. Y tenemos la idea de que todo eso va a necesitar de dos cosas que van a ser la lucha del futuro: los minerales raros y el acceso a la energía. Porque todo eso utiliza una cantidad de energía increíble. Y bueno, para dar una idea, la proyección es que en 10 años, 10% de la energía del mundo va a ser consumida por inteligencia artificial. Así que es enorme. Entonces, África en eso. Bueno, nosotros somos retardatarios, latecomers. Los retardatarios tienen muchos problemas, pero tienen ventajas también. Pueden hacer un salto, ¿no? Pueden saltar etapas, porque se pueden posicionar para actividades que tienen ya que ver con la nueva formulación de no participar en las cadenas de valor. Ellas ahora están siendo destruidas. Así que hay que posicionarse post cadenas de valor, valorizar más los minerales críticos.
el gran ventaja de África es que vamos a tener que hacer toda esa conversión energética con energías renovables. Eso no es una cuestión de si le gusta a Trump o no. El costo del solar, de todo lo que es energía renovable, está completamente alterado por la enorme sobrecapacidad china. Van a invadir los mercados casi ofertando, ¿no? Entre comillas, casi ofertando, ¿no? Y entonces África tiene una posibilidad enorme de utilizar eso. Porque la conversión para los otros es más difícil que la adopción por los que no lo tienen. Claro. Vamos a abrir un poco el debate también para quien quiera hacer alguna pregunta. Estamos en un momento súper interesante, pero una última cuestión. Sí, muy rápido. Sobre la deuda, porque hablas de que Elon Musk puede cobrar un sueldo de $1.000 millones, mientras el tema de la deuda está ahogando a mucha gente en África. Aunque sea una pequeña reflexión rápida sobre hacia dónde vamos, qué soluciones hay. Bueno, interesante, porque este año, 2025, es un año histórico para África. ¿Por qué? Porque las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, cuando se agrega toda África, no solamente las partes que el fondo llama África, porque ellos hacen un relatorio, ponen el título África Economic Outlook, pero no tiene todos los países africanos. Cuando hablan de Asia, hablan de Emerging Asia, que para dar, crea un subgrupo de los que funcionan muy bien, y después lo demás le dan otros nombres, etc. Así que hay una manipulación de la narrativa que viene de la forma como se publican los datos. Pero con mi equipo nosotros hacemos el trabajo que ellos no quieren hacer públicamente, pero tienen los datos, ¿no? Que es agregar toda la África, toda Asia, toda América Latina, toda Europa. No lo hacen, nosotros lo hacemos. Entonces, por primera vez, 2025, el continente que más crece en el mundo es África. Ultrapasó Asia. Bueno. 2. La UNCTAD, la CNUSED, que hace las publicaciones sobre inversiones y sobre comercio. El continente que más crece en porcentaje en comercio internacional en los últimos 2 años es África. El continente que más crece en inversiones del mundo en los últimos 2 años es África. El Banco Mundial, que publica las recetas de las transferencias de migrantes, llega a la conclusión que este año la proyección es que África va a tener $100.000 millones de transferencias de migrantes. Eso es 2 veces la ayuda al desarrollo. 2 veces. Así que te puedo dar un par de datos de este tipo. ¿Qué es la teoría de que estoy intentando de pasar? La teoría es que un continente que paga tasas de préstamo de 11%, Alemania paga 0%. Un continente que no tiene acceso a recursos de capital, un continente que tiene una disminución de la ayuda al desarrollo, un continente que salió de COVID, etcétera, todos los problemas con más dificultades que los demás, tiene el mejor crecimiento del mundo. ¿Cómo es posible? No se habla de eso, se habla de la deuda. La deuda africana es 60% de su PIB. La deuda de los países de la OCDE es de 120% del PIB. 2 veces más que la deuda de África. África tiene problemas de pagar su deuda, su servicio de deuda. Claro, tiene que tener problemas porque paga 11%. Los países de la OCDE pagan entre 0 y 2%. 2. África tiene problemas de deuda. Claro que tiene que tener problemas de deuda porque las recetas fiscales más importantes de África son sus exportaciones de minerios y de productos naturales.
¿Dónde están los mercados que deciden del precio de esos productos? En el norte. Bueno, Alberto, tenías una pregunta, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, si me permitís 3 preguntas cortas, aunque las respuestas no creo que lo sean tan cortas. En primer lugar, muchas gracias, Carlos, por este nuevo libro. Gracias a Casa África y Edición La Catedral por traernos. Primera pregunta. El descenso de la ODE, África va a notar muchísimo ese descenso, pero ya en el mes de febrero, si no me equivoco, de este año, en la revista británica The Economist sacó varios artículos citando a expertos y académicos africanos, diciendo que eso podría ser una magnífica oportunidad para África. Entonces, realmente es una oportunidad para África, la caída de la ODE. La segunda pregunta. Parece que estamos de acuerdo, Unión Europea y África, en el multilateralismo. En ese marco, en ese escenario, escenarios multilaterales, ¿no? Y de hecho, creo que fue uno de los aspectos de más acuerdo en la reciente cumbre Unión Africana-Unión Europea, en Luanda. Pero, ¿confía realmente África en que tenemos la misma visión, europeos y africanos, de ese multilateralismo para el futuro y el que necesitamos? Y tercera y última pregunta. Yo estoy con muchas ganas de leer este libro. Me encanta siempre el análisis de los otros respecto a nosotros, es indispensable. Pero, ¿dónde está la autocrítica europea? ¿Qué es lo que impide, quizás psicológicamente, en tu opinión, que los europeos hagan esa revisión, esa autocrítica? Y no estoy pensando en la autocrítica soviética o de los satélites, que ya sabemos que era con una pistola en la sien. ¿Por qué crees tú? bueno, gracias Alberto. Y yo creo que la primera pregunta es más sencilla de contestar. A mí lo que me importa no es la cantidad de ayuda, es la estructura de la ayuda. Si tenemos menos con una otra estructura, puede ser mejor. Si tenemos menos con la misma estructura, es peor. Así que lo que me preocupa es que se discute mucho, hay una reducción de la ayuda, pero no se discuten los mecanismos de la ayuda, que esa es la parte que me importa, que es la más importante. Porque si fuera un cambio de los mecanismos, se podrían hacer cosas súper interesantes con mucho menos plata y con mucho más impacto. Así que el problema es el mecanismo y no el monto. Y esa es una discusión un poco difícil, porque se imagina, por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos una reducción de la ayuda, pero vamos a utilizar lo necesario para que se cambie la forma como se calcula riesgo en África. Y eso significa tener mejores datos, poner mucho más plata en la estadística africana para que se pueda confrontar las agencias de notación con más datos que permiten de reducir la evaluación de riesgo. Eso es súper interesante. No necesita tanta plata, tiene mucho más impacto. Así que esa es la discusión que importa. Sobre las cumbres son rituales. No son el momento donde se hacen las grandes negociaciones. Es el momento político, ritual, para poder dar la idea de que tenemos progreso. En el libro yo voy en detalle, cumbre por cumbre, las 40 iniciativas. Se llega a la conclusión que ellas no han cambiado la estructura mental. Y lo que necesita cambiar es la estructura mental. Tenemos que pasar, bueno, todo estoy diciendo de una forma rápida porque no tenemos tiempo, de la compensación a la transformación, que son dos cosas distintas. Hoy en día todo está funcionando como si fuera una compensación. Y funciona para las dos partes. Los africanos también piensan que compensación es lo que necesitan. No es un problema europeo solamente. Es un problema también de las élites africanas. Así que tenemos que ver cómo podemos cambiar eso también. El libro es una contribución para ese debate, ¿no? Para intentar
de cambiar las mentalidades. Y luego la tercera pregunta, ¿por qué no hay más autocrítica en Europa? Bueno, yo creo que existe, porque yo lo utilizo en mi trabajo. Y yo creo que incluso hay mucha lucidez de la parte de algunos actores europeos. Incluso en el libro yo llamo la atención que me dio mucho menos trabajo convencer de algunas de las posiciones a líderes de órganos bilaterales de cooperación que a la Comisión Europea. Por ejemplo, en los Economic Partnership Agreements, para dar un ejemplo concreto, la Comisión de la Unión Europea tenía una posición irreductible hasta ahora, pero Alemania y mis interlocutores en Alemania, al más alto nivel, incluso consejero de canciller, etcétera, estaban completamente de acuerdo con nuestras posiciones y algunas veces lo decían públicamente. Así que hay gente que tiene lucidez y que les parecía que era una tontería. Bueno. Sí. Usted tenía una pregunta, ¿verdad? Adelante. Si se enchufa el micro, yo creo que le vamos a ir a lo mejor un poco mejor. ¿Sí? Professor Carlos, eu gostaria de saber se naquela proposta, quando vino la mayoría de los comisarios europeos, como dice, a negociar o con una... Y el profesor presentó una contrapropuesta diciendo que no, es la vez de África presentar, no es Europa presentar propuestas. Y no se logró autorizar la aprobación de eso. Hubo alguna corriente ahí o alguien que propuso escucharlo, la profundidad de su propuesta, o solamente... Bueno, en el libro yo explico un poco esa dinámica y sí, apoyo político lo recibí de una forma tácita, de una forma ritual también. Nadie me dijo que estamos en contra de las propuestas de Carlos López. Lo que pasaba es que yo presentaba los documentos, eran discutidos, se llamaba a miembros de mi equipo para darle detalles, etc. Sustentar. Sí, eso se pasaba de una forma natural, con mucho respeto, mucha admiración incluso de algunos, etc. Pero cuando se llegaba al momento de oficializar las posiciones, siempre algo pasaba y no se terminaba. No sé si hay alguna... Gracias. Sí, adelante. Buenas tardes. Eu sou Balbina, sou embajadora de Angola. Perdão por meu espanhol, que não é bueno, mas vou tentar. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar-lhe pela forma clara e muito objetiva como aborda o tema. Também, eu não vou fazer propriamente uma pergunta, mas vou dizer que há, de certo modo, certo paternalismo da Europa em relação à África. Porque fica-se com a ideia de que há ajuda, mas no final não conseguimos ver resultados, principalmente no que toca ajuda ao desenvolvimento. O que pretendemos nós outros africanos é parceiros confiáveis, parceiros comprometidos com o desenvolvimento de África. E não é isso que acontece. Então, eu creio que nós outros africanos temos que também rever
certas posições e encontrar, de facto, caminhos que nos possam ajudar entre nós, africanos, ajuda interafricana, ou outros modelos que nos possam realmente ajudar. A outra questão, quando falamos de desenvolvimento, temos que olhar obrigatoriamente pela educação, porque sem educação não há desenvolvimento, não podemos falar de desenvolvimento sem educação. Então, creio que temos também nós outros que olhar para dentro e ver como vamos fazer essa cooperação entre Europa e África. É apenas uma contribuição. Gracias. No, gracias. Yo trabajo en una universidad, así que me encanta escuchar el tema de la educación porque es fundamental. Y me parece que ahora ya una capacidad de los africanos que no existía antes de participar en algunos temas de negociación muy importantes. Y yo lo hago particularmente en el tema del clima, donde los negociantes africanos han demostrado una gran capacidad. Por ejemplo, en la COP que acaba de ocurrir en Belén, nosotros acordamos 50 posiciones comunes de África antes de la cumbre, y los africanos la defendieron hasta el final, sin divisiones. Así que eso ya es un progreso muy grande, y me parece incluso que los africanos están un poco más adelantados. Por ejemplo, los europeos solamente acordaron su posición común 2 días antes de la cumbre de Belén. Nosotros lo hicimos 2 meses antes. Y la posición europea común fue acordada al nivel del Consejo Europeo. La posición africana fue acordada en una cumbre con 25.000 participantes. Así que ya es progreso. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya en la hora casi de terminar. Hay la posibilidad ahora de que Carlos firme algún libro si alguien está interesado. Sí. Muchas gracias a la COE, por supuesto, y a todos. Hay Hay una pregunta más. Es que estás detrás de... No, Ah, es igual. pero- Que yo quería ir a conseguir la firma de... Pero es que nos gustaría oírte. Ainhoa, nos gustaría oírte. Sí, Bueno, es que como ya a mí me la gustaría. hora de cierre me da apuro No, preguntar. no. O sea, adelante. adelante. Bueno, yo tengo un tema que suelo trabajar mucho, me encanta seguir los trabajos de Carlos López, los sigo desde hace mucho tiempo. Y el área de libre comercio continental africana me genera siempre muchas preguntas, ¿no? La última vez que tuve la ocasión de preguntar personalmente a Carlos López sobre el tema, me dijo: hay que esperar como unos 7 años a ver qué pasa. Ya han pasado esos 7 años, algo has comentado aquí, y mi pregunta es la siguiente: si mejora el comercio intraafricano, en este 1% que ya se ha comentado antes, ¿eso va en detrimento del comercio con la Unión Europea y con China? Es decir, que el comercio intraafricano aumente su volumen, que aumente el valor añadido y las cadenas de valor regionales en África, ¿es en realidad algo que perjudicaría a Europa y por tanto también a China? ¿O no? ¿O es un juego no es un juego de sumación, Sí. sino un beneficio para todos? Bueno, yo creo que hay 2 cosas que son importantes para los africanos. La primera es que que en el contexto mundial que cambia tanto, las guerras arancelarias es solamente un aspecto de la complejidad. Yo he hablado de inteligencia artificial, de todos los cambios que vienen. Es importante que los africanos puedan proteger su mercado, que es un mercado en crecimiento. Población va a exigir mucho más consumo. Pueden proteger su mercado de la posibilidad del dumping, porque los chinos, ahora que no pueden exportar a Estados Unidos, pueden hacer dumping en África por mitad del precio, ¿no? Lo están haciendo.
Entonces tenemos ese problema, ¿no? Y eso solo se puede controlar con una protección del mercado interno africano, que es un mercado grande y que va a ser un mercado importante también para la tecnología, porque la tecnología, la gente se olvida, tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de la innovación y tiene el aspecto del consumo. El aspecto de la innovación es de alta intensidad de capital y precisa de un ecosistema muy sofisticado. Así que solamente en algunas partes del mundo vamos a tener eso. Para las partes más sofisticadas, probablemente solamente Estados Unidos y China, los demás ya están de fuera, ¿no? Pero hay la parte consumo. En la parte consumo es que necesita de manos o de mentes que puedan utilizar la complejidad tecnológica. Cuanto más complejidad tecnológica los productos y procesos tenemos, más difícil es para la población envejecida. Y más fácil es para la población joven. ¿Y dónde están los jóvenes en el futuro, en términos de consumo? Van a estar en África y en India. Así que para las empresas es importante eso. Y entonces nosotros tenemos que proteger nuestro mercado. Ahí viene la Continental Free Trade Area como factor fundamental de protección, data sovereignty, todos estos debates, ¿no? Son muy importantes para proteger nuestro mercado. La otra parte de tu pregunta es, ¿hay progreso? 17 años después, ¿hay progreso? Sí hay progreso, porque nosotros tenemos un timeline, que es el timeline de la Unión Europea, la integración económica más sofisticada del mundo. Entonces podemos imaginar cuándo se pasó de la etapa X a la siguiente, etcétera, y comparar con lo que está pasando en África. Y cuando lo hacemos, África no está retrasada en el timeline, está haciendo las cosas con el mismo ritmo de la Unión Europea. Por ejemplo, acordar los aranceles en 87%. En Europa, eso se logró en 5 años de negociación. En África se lo hizo en 3 años y medio. No está mal. Y así se puede seguir. El problema es que con todo lo que está cambiando en el mundo, ese timeline no es suficiente. Hacer como los hicieron Europa y los demás no es suficiente. Tenemos que acelerar aún más, porque los cambios son muy complejos. Bueno, ese es el debate actual. Sí, yo soy miembro del comité de la zona de libre comercio, que es un comité de la Unión Africana. Ese es el debate que nosotros tenemos. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, y aquí está a disposición para quien quiera que le firme el libro. Gracias.